Buenas tardes, gracias por asistir a este programa. En esta ocasión tendremos un invitado muy especial. Mi nombre es Juan Antonio Chávez, si les más conocido como Machaca en el bajo mundo. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué le gusta hacer? Etcétera. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan Antonio Chávez y soy puriscaleño. Nací en el Bajo del Rey de Puriscal. Y mi infancia fue un poquito bonita porque ya esos tiempos no vuelven. Fui descalzo a la escuela primero. 6 años, 1 hora de camino, yendo descalzo a la escuela. Me acuerdo que el día que saqué el diploma, mi mamá me compró unas zapatillas que valían 2,000 colones y me las gané cogiendo café en el cafetal de mi abuelo. A 2 colones la cajuela de café me pagaba mi abuelo. Y ajustamos a 10 cajuelas para comprar las zapatillitas de hule que costaban 2,000 colones en esa época. En el año 75 saqué yo el diploma. Primaria, a un costado del Parque Nacional La Cangreja, allá en Puriscal. Viera usted una vez que se me metió una piedra en el talón. Un filo que parecía un vidrio de botella de cerveza. Y claro, llegué renco de puntillas, pero mi mamá me amarró una tira de sacos de manta de los que venían con harina y a la escuela, nada de cobardía. No como ahora, con esa cabronada que hay, que Dios guarde, que salud ocupacional. No, eso era de hombres y aquí estamos presentes, carajo. Oiga, y para hacer boca, para yo ir a la escuela, antes de yo irme para la escuela, tenía que irme a lavar una canasta de maíz allá al bajo de la quebrada y dejarle la masa de las tortillas hechas a mi mamá a las 5 de la mañana. Y eso es verdadero. Yo tengo pruebas contundentes. Ahí tengo las fotos del celular. Sí, ya voy en el año 75 ya a ver eso. Sí, tal vez con un carbón en una tabla de balsa, tal vez podía uno apuntar la fecha en esa época. Pero óigalo, de por derecho. Y resulta que era tanta la pobreza, porque esa es la verdad. Mi mamá hacía un huevo en 4 partes para darles un pedacito con caldito de frijol y guinedito a todos mis hermanillos. Y esa era la porción en la mañana del desayuno para irse para la escuela. Y y ahí no termina. Todas las semanas yo tenía que levantarme a las 3 de la mañana, a veces, cuando era la época de tareas de dulce, en el trapiche me vuelvo a arriar los bueyes. Y le cuento, me daba 2 tamugas y media en pago, oiga. Y con eso pasábamos la semana tomando agua dulce y tortilla, que era lo más básico. Se sembraba maíz y con una tortillita con manteca chancho, porque mi papá engordaba un chanchito y lo mataba. Entonces, con el asiento del chicharrón, aliñaba a mi mamá la tortilla y ese era el agua dulcita o café, y a trabajar allá a la finca Zapatón. 1 hora caminando, cruzando la quebrada de la Laja por la finca del finado Piquín, porque yo creo que ya se murió. Y pasábamos por la escuela del... Toño, ¿en dónde queda Zapatón? Para que nos explique a todos. Zapatón queda a un costado mejor dicho, linda con el río Candelaria. Está al frente de Teruel de Acosta, precisamente. Y yo me acuerdo cuando nosotros íbamos a correr cintas, cuando hacíamos turnos allá en Teruel de Acosta, todos los íbamos ahí de Zapatón para abajo, cruzábamos el río Candelaria y subíamos todos unas peñas, unos jaraguales y llegábamos hasta Teruel de Acosta. Eran tiempos bonitos y oiga, y le cuento que no son mentiras, esas historias son ciertas y verdaderas. ¿Por qué? Porque esa fue mi infancia, del Bajo del Rey a Zapatón. Y como la quebrada de la Laja se crecía, tuvimos que ir a la escuela Concepción y viajábamos descalzos, muchacho, por Dios. Me acuerdo que mi papá me daba una peseta y en la pulpería de Pablito Pérez compraba yo un sirope de 15 y un gatico, un tostel que valía 10 céntimos en esa época. Pero esa no es la última. Mi papá se fumaba 2 paquetes de cigarros por día. Y a veces los domingos, que era el día de descanso, me mandaba y me decía, hasta la pulpería de Efraín Chavarría, a la par de la escuela de Concepción. Le doy 10 minutos para arriba y 10 para abajo. Y yo gastaba 1 hora, imagínense. Era tanta la desesperación que ese viejo estaba como un tigre, de chichoso por falta de cigarro. Viera usted qué problema y ahí yo tenía que correr. Y la última, que esa es verdadera. Es así, pues me acuerdo y ¿cómo le explico? Una vez me fui descalzo y me agarró una sed en la cuesta del Cerro de Juco,
que yo, mi hogar, oiga, por favor, oiga, fue tanta la sed que me tuve que tomar un puño de orines. Y eso es cierto, cierto, cierto. Oiga, la gente cree que es vara, pero yo tengo historias para escribir un libro. Oiga, les cuento, sinceramente, de corazón, que lo que yo digo, siempre tengo la razón. Yo soy medio poeta, de vez en cuando me monto en la carreta, pero no cree que soy solo jeta. Si usted quiere, le doy mi correo electrónico, es machaca@.com. Y colorín colorado, ese cuento ha terminado. Muchísimas gracias, Toño, por compartirnos sus historias de su niñez. Ahora usted nos puede contar algunas historias que le han pasado ahí en el camino, algunas anécdotas importantes. Luego más tarde usted nos va a contar cómo llegó a San José, aquí a la capital, y algunas historias. Sí, sí, muy bueno, sí. Pero de momento queremos saber algunas historias de esas que usted dice, mira, esto me marcó. Bueno, a continuación continuamos con algunas historias de las que yo en realidad pues he guardado en mi disco duro de mi infancia a la fecha, que ya voy a cumplir 15 años. Me acuerdo una vez que yo me hice una novia allá en el Alto Pérez, pero resulta que era la fruta prohibida, porque sí. Ok. Y mi mamá me asustaba porque yo estaba carajillo, tenía como 18 años, que me iba a asustar el Cadejos y que yo llegaba muy tarde y en Puriscal primero le falta a uno la gallo pinto que el machete amarrado en la cintura, porque por andar en los cañales y en los tabacales y tapando frijoles. Y resulta que yo, un turno que hubo un zapatón, me puse a bailar una muchacha romántica. Me acuerdo cuando estaba en Generación 2000, el grupo Miramar y todas esas cancioncillas que lo atrapaban a uno jovencillo y en esa uno joven, todo apasionado, uno carajillo de 18 a 22 o 23 o 30 años, mejor dicho, pasando de la infancia allá cuando ya se sentía uno más gallito, ya quería uno hacer novia y salir del caparazón, porque uno se criaba doméstico hasta los 18 años en esa época, porque el papá lo andaba lingao. Dios guarde llegar uno muy tarde o menos con una colilla de cigarro, porque lo levantaba con el mecate a amarrar los terneros. Y me acuerdo yo que esa vez hay una mujer, una cabrona mujer que ya tenía espuela, me trató de conquistarme ay muchachos, por Dios, y me la voy haciendo yo de novia, pero era la fruta prohibida, claro. Y me escapé un día y llegué como a las 11 de la noche. Y a nosotros, como nos criaron domésticos, allá en Puriscal, en esa época le decían a uno que uno nacía debajo de una piedra. Y uno todo sombo ahí. Todos orompos, sí, claro, y uno hasta la edad de 15, 20 años uno creía que nacía debajo de una piedra, ¿a quién va a engañar? Ni que fuera un cangrejo, ok. Y fíjate que ya me dice mi mamá, lo va a asustar el Cadejos porque usted está viniendo muy tarde, ¿y para dónde se va usted? Y esa sospecha, pero uno carajillo era medio jugadillo, no decía la verdad, yo decía que me iba a jugar naipe con unos amigos. Un día venía yo como a las 11 de la noche, allá del Alto Pérez. Yo andaba por ahí, en una conquista amorosa, como todo varón, así de corazón lo digo, soy muy macho, dijo Cantinflas, pero vea lo que pasó. Resulta que me sale el Cadejos, y dije yo, bueno, yo como no le tengo miedo a esos bichos, a nada, ni a las brujas, ni nada de eso, y saco el machete que tenía yo, la cola gallo, y le pongo el foco en los ojos y le dejo ese machetazo. Dije yo, lo mato porque conmigo no juega ningún espíritu malo. Y me hace... Tss. De ahí me tiro un chorro miau, no era un solo lirio. Duré 8 días hediondo. Yo llegaba a la pulpería del finaunaje y decían las muchachas, por ahí anda un zorro y por ahí anda un zorro. Oiga, qué perfume más completo que va a ser la Paco Rabanne. 8 días hediondo. Oiga, y yo me bañaba, me pasaba limón y me pasaba jengibre, oiga, el rabo de zorro y todos los secretos que decían en esa época que eran buenos, y duré 8 días hediondo a zorro. Y de feria llegué y con la puerta cerrada y se me perdió la llave ese día del susto. Metiéndome por una ventana quebré un vidrio y decía mi tata, yo sé quién quebró ese vidrio, pero mi tata era medio que el huetón, porque mi tata también era zorrón. Mi tata tenía por ahí, andaba como medio mal portado. Y resulta que nunca se dieron cuenta quién quebró el vidrio, pero por ahí me metí. Era un huequito que, bueno, fue un MacGyver. Pero, honestamente, tengo algunas historias que sí,
las puedo contar y doy fe de que son ciertas, porque son historias verdaderas. Y eso me ha hecho a mí un maestro en la calle. La mejor Biblia mía ha sido la calle, pero le cuento que es una de las mejores porque yo le puedo llamar héroes verdaderos porque yo tampoco soy mentiroso. Todas esas cosas que yo cuento son ciertas y faltan algunas por contar. De momento voy a descansar. Buenas noches, Dios los acompañe.